El problema con un abaco que hicimos el sábado es este de acá. Supongo que se ve la pantalla. Con este abaco es un error con el que deberían de tener cuidado. Y es que si se fijan en toditos, el resto de los abacos empieza en 0, avanza a 50, 100, 150. O sea, del 0 a 50 hay una misma distancia, del 50 al 100 hay la misma distancia. Pero este abaco, si se fijan, 140, 120, una distancia de 20. De 120 a 100 lo mismo. Pero el primer salto es de 0 a 60. No es, debería ser de 0 a 20, de 20 a 40, sí. Pero el primer salto es de 0 a 60. Entonces eso ha hecho que varíe ciertos cálculos al hacer esa regla de 3. Pero rehaciendo los cálculos sale algo más exacto que esto. Si se fija, cuando hicimos los cálculos el día sábado, lo que salía era 97. Y eso es un error porque está empezando en 60 este punto. En realidad debería de salir 110 más o menos. Haciendo los cálculos realmente correctos, debe estar por aquí. No me acuerdo si le dejo. No lo dejo. Pero salía 109 punto algo. Entonces, tenga cuidado al leer este abaco porque empieza en 60. Lo que les recomendaría para el examen es que lo hagan o sea, un poquito más al ojo, no tanto con regla, porque como el abaco va a ser pequeño, la regla igual no va a ser muy precisa, que digamos. Para ganar tiempo igual, hagan estimaciones. O sea, si digamos la lectura de esta corriente era 64, entonces más o menos por dónde va a estar 64. Si de acá hasta acá es 80, hasta este punto debería ser 70, la mitad. Y la mitad va a ser 65, entonces de la mitad un poquito más a la izquierda y eso va a ser 64. Trazan una perpendicular hacia arriba, lo intersectan con la curva que les interesa y lo trazan al otro lado. Y aquí igual tratan de leer más o menos al ojo. Y eso les va a ahorrar bastante tiempo, digo. Pero háganlo lo más preciso que pueda, eso sí. Entonces, si hacemos aquí un cálculo al ojo, más o menos es 110, pero está un poquito por abajo, entonces le pueden poner 109.5, por ejemplo. Pero con poner 110 igual no hay ningún problema. Más menos 2 creo que el Inge aceptaba, normal. Entonces tengan cuidado con esta gráfica. Es lo primero que quería mostrarles. A ver, ¿está grabando? Sí. Perfecto. ¿Se ha entendido esa parte? Sí, no. Perfecto. Había alguien más que tenía una duda, creo que con las gráficas. ¿Está presente? Sí, Auxin, no sé si podría hacer una explicación más o menos detallada porque el Inge nos confirmó que va a ser una pregunta del examen, las formas de onda. Uy, Sería bueno una explicación para tanto caso monofásico como trifásico. ya. A ver, vamos a ver las que... No veo... No, a ver. Vamos a ir con más detalle entonces. Hijas de... Estas son las ecuaciones que les mencionaba, recién se los voy a subir, lo siento, me olvidó de esto. Lo que suele pedir el Inge para las ecuaciones, antes de pasar a las gráficas, es solo escribir la ecuación que describe el tipo de onda. Por ejemplo, si les dice una gráfica de laboratorio 4, específicamente les va a decir este circuito de acá. No, no está acá, está en... A ver, voy a buscarlo en otro lado. Está en uno que subió su compañero. Este circuito de acá. Este. El de la primera pregunta. Este es el circuito del laboratorio 4, entonces solo les pide usualmente escribir esta ecuación, la primerita, que es decir 3 sobre 2pi desde pi sextos, toda esta primera ecuación. Eso si fuera continuo. Y para su voltaje eficaz, igual solo esta parte de acá. Bueno, en realidad esta de acá. Solo que en vez del periodo tendrían que poner lo mismo que arriba, ¿no? Esto de acá. Que sería 3 sobre 2pi y acá igual poner 3 sobre 2pi, todito. Y en caso de que fuera discontinuo, igual esta primera ecuación solamente y esta primera ecuación de acá. Esto solo es b super e, no es b super e al cuadrado, eso está mal en esta parte, pero solo en esa gráfica. Entonces solo es b super e, igual a la raíz cuadrada. Y si fuera b super e cuadrado sería sin esta raíz cuadrada, pero solo es b super e. Y escribir esa ecuación nomás, usualmente es eso. Saber estos factores de rizo a veces es lo que pide, y para el laboratorio 5 he tratado de resumirlo más, entonces es solo escribir estas ecuaciones de acá. Esta que es la que la describe, y la de abajo es la resolución completa, como que el final solamente. En este lo mismo, tanto para continuo y para discontinuo.
Ahora, los gráficos en esta parte era, a ver, para que se note un poco más. ¿De cuál les digo que podía ser discontinuo y continuo, no? ¿O qué es de monofásico y trifásico, supongo? Sí, Auxi. Ambos. Ok. Lo más sensato es que les diga tanto del monofásico, el rectificación de onda completa, y de este circuito. Si les dice hacer gráficas de el otro circuito que es, a ver, ahorita lo voy a buscar, que es este de acá, eso sí que va a ser muy complicado. De este circuito. No creo que pregunte porque así sería bastante tiempo. De hecho, solo de este circuito de acá ya es un poquito más complicado. Vamos a empezar con este primer circuito, que es como de un anterior examen, para hacerlo con más detalle. Hay algunos errores con lo que dijimos el sábado, por lo que lo hice más a la rápida. Entonces, más que nada, creo que les serviría mucho hacer... A ver, vamos a ver más o menos cómo es. Ya. Un ratito. Alistar. Estamos. Ya. Ese es el circuito del que vamos a hacer la gráfica. En esta pregunta de examen nos pedía solamente tensión de carga y en el tiristor Q1. Entonces, como ya les dije, usualmente en el examen les va a decir cuál es el... Ah, no, acá como es ángulo de conducción es solo una resistencia 180. Entonces... Ya. Lo primero sería dibujar las formas de onda de la fuente para tener la idea de dónde a dónde va a ser cada onda. Entonces, para eso me voy a sacar una hoja cuadriculada, así para que podamos hacerlo con más detalle. Esta. Entonces, dibujamos el eje. Y sería darse puntos para dibujar esta onda trifásica directamente. Esta es trifásica. Entonces, voy a agarrar cada 3 puntos, va a ser 180, acá será 360, más o menos por aquí va a ser 90 grados, por acá va a ser el otro 90 grados, y mi primera onda va a venir de este modo, más o menos, algo así. Ya. La siguiente tiene que estar desfasada 120 grados, entonces si esto es 90, más o menos dividiendo entre 3, y este igual dividido entre 3, la primera va a ser 30 grados, 60 y al final llegamos a 90. Entonces esta va a ser la de 120 más o menos en ese punto, y ahí es donde va a empezar la siguiente onda. Igual, desde este punto, pasado 3 cuadros va a ser sus 180 y pasado otros 3 cuadros sus 2pi. Entonces lo voy a hacer con otro color para que se note mejor. Así. Entonces hasta acá es eso, este va a ser mi primer 90 y este va a ser mi segundo 90. Entonces uno las ondas de esa manera y de esta manera. Y lo mismo para la última onda, lo voy a hacer de rojo, más o menos va a ser por acá
los 120 grados, a 3 cuadros 180, a otros 3 cuadros sus 220, 90, 90. Entonces, y esto solo para ubicarnos, ¿no?, entre las gráficas. Entonces esos serían los tres tipos de onda, los de la fuente. Este va a ser el voltaje V sub A, V sub B y V sub C. Y V sub C. Listo. Ahora voy a mover más arriba. Por ahí más o menos. Ya. Siguiente punto, ¿qué es lo que nos pide? Ya. Lo que nos pide acá es las formas de onda de tensión en la carga y en el tiristor Q1, ambos. Entonces, en la carga, ¿cómo sería la forma de onda? Primero, antes que nada, tendríamos que hallar los circuitos equivalentes para que esto sea mucho más sencillo y saber cuándo qué dispositivo va a hacer qué. Entonces, primero voy a hallar el circuito equivalente para que eso sea un poco más simple de realizar. Ya. Antes que nada, lo que tendrían que saber es que nunca los van a conducir más de un tiristor, solo va a conducir un tiristor por vez. A la vez. Y esa sería la primera regla. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de situaciones? Esto donde voy a ver en analógica 1. En analógica 1. Entonces puede ser que este dispositivo esté prendido o apagado. Y lo mismo para el resto. En toditos. Entonces, ¿cuál es el primer caso? El primer caso va a ser que solo esté la primera fuente y el primer dispositivo encendido, que va a ser el voltaje V sub A. Encendido, va a ser un cortocircuito y el resto van a estar apagados. Entonces estos se van a comportar como un circuito abierto y la tercera fuente de la misma manera, como un circuito abierto. Tendrían que abarcar toditos los casos para hacer esto. Ese es el primer caso, en el que V sub A va a ser el que conduce. En realidad, tiristor A voy a decir, va a ser el que conduce. Segundo caso posible va a ser que el tiristor B sea el que conduzca. Y el siguiente caso posible sería que el tiristor C sea el que conduzca. Finalmente hay un último caso en el que ninguno conduce. Ninguno conduce. Entonces en este el tiristor C es el que conduce y en este ninguno. Bien. Entonces sería identificar en qué lugares conduce el tiristor A, el tiristor B, el tiristor C y en qué lugar ninguno conduce. Primero, como la carga solamente es una resistencia, lo que pasaría sería lo que vamos a ver ahorita. Voy a anotar los datos que da en el ejercicio. Nos dice que el ángulo de disparo es 30 grados y la tensión de alimentación es 220 voltios. Ya, eso falta acá. Ángulo de disparo es 30 grados y que esta tensión es 220 voltios, lo que quiere decir que este pico va a ser raíz de 220. Ese punto. Bien. Lo que va a pasar en esta onda va a ser primero, el ángulo de disparo es 30. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Son dos cosas diferentes. Ay. Ya.
Esto también es importante. ¿Qué más? A ver, un ratito. Lo que pasa es que necesito esta onda de vuelta. Esa onda roja. Ya bueno, lo voy a volver a dibujar. Esto, si continuara el ciclo, sería más o menos de esta parte. Y hasta por aquí sería. Eso es. Eso que acabo de dibujar es lo que es el voltaje C antes de un periodo antes. Esto igual incluye. Esa parte es importante. Ahora, lo que quería decir de este alfa es que no se olviden que a lo que estamos acostumbrados en el texto es que si nos dicen alfa 30 es desde el 0 hasta 30 grados. Pero en estos circuitos el alfa empieza desde este punto. Entonces el hecho de que nos digan que alfa es 30 quiere decir que desde este punto recién va a ser 30 hacia este lado. En este tipo de circuitos. Eso significa alfa igual a 30 en este circuito. Es desde la primera intersección de la onda hacia adelante. Entonces, este era 30, va a ser en realidad por aquí, que es la otra tercera parte. 60 en realidad. Entonces, este va a ser el primer. Esto significa alfa. Y aquí es donde va a empezar a conducir el primer tiristor. Eso significa alfa 30. Entonces, si alfa es 30, va a empezar a conducir esta onda así. Y va a venir hasta este punto. Como es una resistencia, termina en 0. Si fuera una carga RL, continuaría hasta un cierto punto y subiría hasta donde sea. Si fuera una carga RL, el Inge les va a decir cuánto es el ángulo de conducción, entonces ustedes solo tendrían que desplazar ese ángulo de conducción así. Pero como es una carga resistiva, y lo más probable es que ponga carga resistiva, solamente es de este tipo. Empieza a conducir en alfa igual a 30 y termina en 0. Entonces eso vamos a poner en esta parte. Más o menos por aquí es 60, que es lo que dijimos. Entonces empezará a conducir. Acá termina el 180. Y va a ser esto. Es el 90. Va a seguir conduciendo y va a llegar hasta 180. Esto va a ser recto. Entonces esa sería la forma de onda del lo que pasaría en el voltaje B sub A. En el voltaje B sub B va a pasar algo similar. Este punto es como que el inicio, la intersección, y alfa 30 sería desde aquí hasta aquí. Ese sería el alfa. Entonces justo donde termina la otra empieza esta. Así, y continuaría de esta manera. Entonces eso sería el siguiente voltaje. Ahí es donde traería el voltaje B sub B. Entonces sería hasta el mismo punto más o menos. Continuaría la onda. Y terminaría por acá. Va a seguir ese circuito y va a continuar así. Y lo mismo para el voltaje B sub C. Esta sección con diferentes colores, que debía serlo igual. Igual va a empezar en este punto. Este es donde es considerado la referencia, la intersección, y este va a ser el alfa, de aquí hasta acá, 30 grados, claro. Entonces lo mismo, hasta el mismo punto se va a subir, continúa la onda y hasta acá. Eso es lo que va a pasar con B sub, este es el voltaje de la carga. Y no se olviden que este B sub C se repite al inicio. Entonces sería algo como esto. Aquí y continúa. Entonces algo así. Y listo, esta sería el voltaje en la carga, por ser solamente una resistencia. Ese sería. Sí. ¿Sí? En el caso de que alfa sea mayor que 30, Sí. bajaría, digamos, hasta 180, ¿no? En la curva, después sería recto y de nuevo hasta que vuelva a subir. Es recto en cero. A ver, lo voy a volver a poner esto, sí, es importante que sepan todo eso. Entonces lo voy a volver a dibujar esto en otro lado. Después vamos a retomar esto otra vez.
para que fuera el caso que dices. Entonces, primero nuestro eje. Ya, más o menos así. Entonces, lo que dices es... Un rato voy a borrar estos que ya hice para que se note. Dame un alfa más grande, el que se te ocurra. 60, por ejemplo. ¿Está bien ese valor o un poco más grande? ¿Verdad? Sí, eso no. Ya, 60. Entonces, para empezar, este es el punto de referencia, ¿no? Alfa 60, ¿qué quiere decir? Si este es 30, o sea, algo que sí tienen que saber es que estos puntos, cuando la onda es de esta manera, o sea, son solamente ondas trifásicas, estas intersecciones son en 30 grados. Si la onda fuera rectificación de onda completa, esa intersección es en 60 grados. O sea, ahorita esta es solamente las tres ondas, desfasadas 120 grados. Esta intersección de acá es en 30 grados. En 30 grados. Cuando es el circuito que estamos viendo ahora. Si fuera el de rectificador de onda completa, que es este otro de acá, bueno, que no sale ahí, pero supongo que lo ubican, pero por si acaso lo voy a mostrar, que sería este circuito de acá. Entonces aparecerían el resto de las ondas y la intersección sería en 60. La intersección se fija en el circuito del voltaje A, en el voltaje A. Entonces el voltaje A es este que empieza en 0, si se fijan. Y la primera intersección, esta es en 60 ya también. No, mentira. Esta intersección es la que se toma. Y esta es en 60 grados. Y desde ahí empieza el alfa. Desde este punto hacia adelante, ese recién es el alfa. Eso para onda completa. Entonces eso igual no se olvide. Entonces la intersección ya es en inicial 30, digamos. Hasta este punto sería 90, que es el pico más alto, eso ya lo saben. Y dividiendo el 90 entre 3, así más o menos lo estiman, dividen en 3, el primero va a ser 30, el segundo va a ser 60 y el último va a ser 90. Como estamos diciendo ahora para este ejemplo, un alfa igual a 60, desde este punto hasta este punto va a ser 60 grados. O sea, desde 30 hasta 90. La onda, en ese caso, para la carga sería así. Subiría que es el ángulo de disparo, en ese punto. Como es solamente una resistencia, llegaría hasta 180 y ahí muere. La siguiente para B sub B igual va a ser desde este punto hasta acá otro 60. Igual va a subir hasta este punto y muere acá en 180. Lo mismo acá. La diferencia con el anterior ejercicio es que si se fijan hay una parte en la que ninguno conduce, que sería esta partecita de acá, esta partecita de acá, no, esta no, esta de acá y esta de acá, la parte donde no está pintado. ¿Con eso está más claro? Esa línea segmentada de color lila, Oxy, antes de que baje al 0, Sí. ¿por qué midió esa distancia de color lila? Ya, es que lo que pasa es que en el libro cuando tenemos si te acuerdas del primer parcial, lo que pasaba era que si teníamos una onda, a ver, ahorita te lo voy a dibujar, más o menos para que se entienda eso. Si teníamos una onda senoidal, de este tipo por ejemplo, y nos decían alfa igual a 90 por ejemplo, en el punto más alto va a ser alfa igual a 90, quería decir que aquí es donde iba a empezar a conducir, de acá iba a empezar alfa igual a 90, y aquí iba a empezar a conducir en ese punto. O sea, la conducción disparaba acá y llegaba a este lado. Lo que pasa en circuitos trifásicos es que el alfa cambia, no es desde el inicio, no es desde este punto hasta este punto, sino desde la intersección hacia adelante. Entonces es alfa 60. Para el alfa 60 este es para el voltaje B sub A. Ahora va a haber otro disparo para el voltaje B sub B y otro para el voltaje B sub C. Entonces el primer tiristor, este de acá, va a disparar en alfa igual a 60. El segundo tiristor va a disparar en alfa igual a, sería 60 más 120, 180 más o menos.
que lo que quiere decir es que desde esta intersección, de la segunda intersección, va a ser otro 60 hacia adelante. Por eso lo mido desde ese punto, desde la intersección hacia adelante. Otro 60. Todos se disparan más o menos al mismo tiempo. Solo es para explicarlo, digamos. Entonces todos se miden desde la intersección hacia adelante, 60. Igual este, desde esa intersección hacia adelante, otro 60. Eso es para que sea simétrico, digamos. Toditos se van a disparar al mismo tiempo. Y si te fijas, toditos empiezan en 90 y este empieza en 90. El 90 del B sub C, que en realidad está desfasado, es el 180 del otro, o algo así. Este no era 60 más 120, sería un poco más en realidad. No, está bien. En 180 debería de... no, pero eso es para el otro ejercicio. Más o menos es eso. ¿Has entendido esa parte? ¿De por qué desde este punto? ¿O no? Sí, es un poquito más complicado. Por eso el alfa que maneja el libro no es desde el inicio. Si tuviéramos que decirnos alfa, lo manejaríamos desde el inicio, ¿no? Desde este punto, que es de donde inicia el voltaje B sub A, hasta acá. Y eso sería en realidad alfa 90. Pero en el libro y lo que enseña el INGE, si te dice alfa 60 es desde este punto, desde la intersección hacia adelante, hasta para los ejercicios. Es la misma razón de por qué para los ejercicios de este tipo, al usar el ábaco de monofásico, tenemos que sumarle 60 al principio, al ábaco, al alfa, para que recién nos salga la respuesta. Justo por esta misma razón. Esa es la razón. ¿Tienes alguna pregunta más? Tal vez algo en lo que te pueda aclarar. Bueno, vamos a continuar entonces con esto. Justo como ven, toditos, acaba uno, empieza el siguiente, acaba uno, empieza el siguiente, acaba uno, empieza el siguiente. Entonces, en todo momento se está conduciendo, lo que quiere decir que este caso, para este circuito, no existe. Y lo que faltaría sería identificar en qué parte conduce el tiristor A, en qué parte conduce el tiristor B y en qué parte conduce el tiristor C. Ahora, hay ecuaciones también para saber estas gráficas. En este punto va a estar el voltaje B sub A. El momento en el que B sub A conduzca, o el tiristor A conduzca en realidad, el voltaje en el tiristor A, que es este de acá, el voltaje no cátodo, positivo o negativo, va a ser 0, está conduciendo. Entonces, mientras conduzca el voltaje B sub A, el voltaje en el tiristor va a ser 0. Entonces, desde este punto hasta este punto, el voltaje va a ser 0. 0. ¿Qué pasa cuando conduce el tiristor B? Que sería esta gráfica roja que están viendo acá. ¿Cómo saber cuál conduce? Depende de qué voltaje sea el que esté en juego. En este caso está el voltaje B sub B, es el que hemos copiado, el voltaje B sub B, y es este es el que está conduciendo. Este es el que está actuando en ese punto. ¿Qué es lo que va a pasar cuando conduzca el voltaje B sub B? Es que en este punto va a ser B sub B. Esta es la tierra, digamos, de ambos, de toditos. Y en este punto va a estar el voltaje B sub B. El voltaje nodo cátodo es esto de acá. Lo que va a sentir el tiristor... Esto lo voy a poner de otro color para que se entienda un poco más. Lo que va a sentir el tiristor, este voltaje, va a ser el voltaje A menos el voltaje B. Cuando T sub B conduce, el voltaje de la ánodo cátodo va a ser B sub A menos esto de otro color. B sub A menos B sub B. Y el último, cuando TC conduce, si este está conduciendo, esto es B sub C, está por el mismo cable, acá va a estar B sub C, este punto es B sub A, es la tensión de esta fuente, y el voltaje que va a sentir va a ser esto de acá,
voltaje ánodo cátodo, positivo, negativo. Entonces, el voltaje ánodo cátodo cuando conduzca el tiristor C va a ser el voltaje B sub A menos el voltaje B sub C. Identificando eso ya podrían hacer más o menos la gráfica. Entonces, la parte en la que conduce el tiristor B es B sub A menos B sub B. Este punto es, desde aquí hasta aquí es el conduce el tiristor B. Entonces el voltaje de ánodo cátodo lo voy a anotar por esta vez, B sub A menos B sub B, solo mientras conduce el tiristor B. Ahora, ¿cómo dibujar eso? Se tendrían que dar 4 puntos para hacer la mejor gráfica que se pueda. A ver, después les voy a indicar esto. A ver, este primer punto. En este primer punto B sub A vale 0 y B sub B vale... Bueno, este puntito de acá. Más o menos al ojo lo vamos a hacer. Entonces valdría este punto de acá. Pero como es negativo sería hacia abajo. Y no me alcanza la hoja. Ya, más o menos si era este punto va a ser simétrico hacia abajo. Y ese va a ser el primer punto del voltaje B sub A. Siguiente punto, nos vamos a dar un punto por acá, por ejemplo. Ese punto. A ver. Más o menos esta recta. ¿Qué distancia es esta y qué distancia es esta? ¿Y cuánto sería la resta? Este es el voltaje B sub A. Restado este, ¿cuánto sería esto? No. Voltaje B sub A menos B sub B. Esto menos esto sería. Para darnos otro punto. Por eso digo que esto es bastante complicado de hacer en realidad. Ya. Si este punto está por acá y este punto está más arriba, más o menos el siguiente punto va a estar por acá, en ese lugar, porque este es más chiquito que este es más grande. Entonces, si hacemos una resta, va a ser más o menos por ese punto, creo. No, mentira, hacia abajo en realidad. Así. Sí. Ahora el siguiente punto va a ser más o menos por acá. Nos vamos a dar un punto y por acá. Sí, ese punto que acaba de hacer no estaría más bien más abajo. ¿Cuál? ¿Este de acá? Sí, Más o menos por dónde crees. más abajo incluso que el anterior punto. ¿Más hacia acá? Sí, por ahí más o menos. Y a ver, vamos a dar valores, a ver si con eso, tal vez tengas razón. A ver, voy a ver en esta parte. Esto de acá y esto de acá. Digamos que este punto va a ser... A ver. Le vamos a dar un valor. Digamos que en ese punto el valor sea 5. En este punto es más pequeño, ¿no? 4, por ejemplo. Si este punto es 5, este punto es 4. Voltaje A menos voltaje B va a ser 4. Menos 4 en realidad del voltaje A. Menos el voltaje B, que es menos 5. Creo que sí tenéis razón en eso. Sí, tenéis razón en eso. Más abajo todavía. Hacia acá es. Del doble, de hecho. Todo esto menos todo esto sería. Tienes razón en eso. Más o menos hasta por acá, ¿no? Sí. Tienes razón. Este punto igual sería entonces. Esto menos esto va a ser más abajo todavía. Si este estaba por acá, este va a ser más abajo. Y este punto en el que ya es 0, junto con este, va a ser más o menos esta distancia nomás. Esa distancia. Entonces la gráfica sería algo así. Hasta por ahí y recién continuaría ahí. Sí, tenías razón en eso. Ese punto es. Y por último el siguiente, el último punto sería B sub A menos B sub C. Yo
No sé cómo esperaba el Inge que hagan esto en un rato. La verdad sí está bastante complicado. Han visto que hasta me confundió con eso. Y finalmente el punto B sub C es B sub C menos B sub A. Uy. Eso va a ser la continuación de B sub A. Y esta sería el resto de B sub C menos B sub A y con eso ya tendríamos todo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Igual con puntos sería B sub A es este punto de acá, digamos. Nos vamos a dar el primer punto B sub A, el segundo B sub C. Ahora es B sub A menos B sub C. B sub A va a ser este punto de acá, B sub C va a estar más o menos acá, negativo, tal cual. Ese punto va a ser más o menos por aquí, en negativo. Ahora el siguiente punto, B sub A va a estar más o menos por acá, B sub C va a estar por acá. Entonces B sub A va a ser positivo, B sub C es 0 y va a estar por acá. Este punto es este punto de acá, así. Y uno intermedio para completar, este de aquí. Este con... no. Sería este punto más o menos con el anterior. A ver, ¿cuál nos podemos dar para que sea un poco más sencillo? Por acá. Este punto que es B sub C y este punto que es B sub A. B sub A es negativo, B sub C es negativo al final, va a ser un punto más lejano todavía, más o menos por acá. Sí, algo por ahí más o menos va a ser. Supongo que algo así será la gráfica. Pero creo que vamos a necesitar un punto más. Este punto que es B sub C con este punto que es B sub A. B sub A es esto. Es positivo, más o menos por aquí va a estar. Sí, la gráfica va a ser algo así. Así. Más o menos. Y a ver, para ilustrar esto de mejor manera, el directo lo voy a poner a la graficadora y eso sí les va a dar una buena pauta. Si pudieran llevarse calculadora gráfica, creo que les ayudaría mucho. Primero voy a graficar esto en la graficadora, así para que se vea bien. Primero estas tres ondas, así para que puedan verlo. Esas son las tres primeras ondas. Ya. Para el voltaje de carga sería así. Acá lo voy a poner. Desde esto es 60, desde 60 hasta 180 es B sub A. Primero necesito saber cuánto es 60 en radianes. Entonces sería 1,047. Solo para que vean la gráfica estoy haciendo esto. Esa es la primera onda.
La segunda onda sería algo similar. Ya. La segunda onda va a ser en 180 más o menos. 30 más 120 en 150 exactamente. Mm. Ya. Esa es la segunda. Y la última sería Sí, papá está esperando que lo ayudes, por favor. $7.33. Y esto va a ser H. Ya. Entonces esta sería la gráfica para el voltaje de carga, que es lo que he intentado hacer en esto. Entonces este sería B sub C, este sería B sub A, este sería B sub B y este sería B sub C igual. Y el remanente que aparece de B sub C al inicio de la conducción. Entonces eso es para ponerlo en la graficadora. Y esto es voltaje de carga. Ahora,
Voy a poner directamente estas ecuaciones en la graficadora para que se vea bien. Y sería así. En la primera parte, la primera parte que conduce sería, mientras conduce, que es esta parte de acá, el voltaje es 0. Acá voy a añadir una función que va a ser igual a 0. Entonces esa es la primera parte en la que es 0. Ahora la siguiente parte de la conducción sería esto. Cuando conduce B sub B va a ser B sub A menos B sub B. Nuestro B sub A es F, nuestro B sub B es G. Entonces en la segunda parte voy a poner que es B sub A, que es F, menos B sub B, que es G. Esa sería la onda. La siguiente parte va a ser cuando conduce C. Cuando conduce C es B sub A menos B sub C, lo que sería igual a F menos H en esta parte. Entonces se voy a poner F menos H. Esa sería en realidad la onda. Y de la última parte sería lo mismo, que es esta de acá, el remanente de B sub C. F menos H. Entonces en realidad esto es lo que les debería de salir de como respuesta del el voltaje del tiristor. Este sería el voltaje en el tiristor. Tiristor, creo que le dice Q1. Bueno, tiristor A. El tiristor A. Entonces esto es mientras conduce B sub C. Desde acá hasta acá es lo que conduce B sub C. Esto de una acá y esto de una acá. Desde este punto hasta este punto igual es mientras conduce B sub C. Desde este punto hasta este punto es mientras conduce B sub B. Y finalmente desde este punto hasta este punto es mientras conduce B sub A. Entonces eso es lo que debería de quedarles en realidad como gráfica de salida. No sé por qué se habrá enojado tanto el Inge para meterles algo así, pero esa debería ser la respuesta en realidad. Esto ya lo he puesto en la graficadora, aquí está con las ecuaciones y esto es lo que debería de salir. Entonces no sé, diría que es más para práctica, saber punto a punto. Yo tampoco he hecho mucho así gráficas tan complejas, entonces sería más como que hacerlas y ponerlas a la graficadora para revisarlas. Pero como ven, sencillo no está y toma bastante tiempo. Frente a lo que hemos sacado, más o menos se parece.
No, casi ni cerca, diría yo. Sí, es lo mejor que podría decirles ahora. No hay forma de hacerlo muy sencillo que se diga, la verdad no, no se me ocurre nada más. Como ven también es complicado, no es tan sencillo. Entonces, a ver, ¿qué dice? Complicado, ¿cierto? Sí, nomás, Aux. Yo tenía una pregunta de la parte de cálculo térmico. ¿Cuál? Dime, eso está mejor. Cambiamos de tema. Y ya, pasa que en algún ejercicio, creo que en un examen pasado nos dio que tenemos que hallar, bueno, el cálculo térmico, ¿no? Y nos dio un alfa de 30. Y el ingeniero nos dice que el disipador que tenemos que calcularlo siempre para las condiciones más, no sé, extremas. Y nos dice que tomemos siempre con alfa cero. Ya después, para sacar alguna temperatura de juntura o algo así, con algún alfa determinado. Y no sé si tendremos que usar el alfa que nos da o tomar alfa cero. ¿No tienes el ejercicio, por si acaso? O más o menos cómo era la cosa. O sea, siempre les decía para alfa cero. El disipador sí tenemos que calcular para alfa cero. Usualmente en el primer parcial no es siempre pregunta para alfa cero y después calcular para algún otro alfa. No sé, a ver, no, que yo me acuerdo, no, solo te decía como que del ejercicio anterior y ahí es donde lo terminaba. A ver, voy a abrir los exámenes, tal vez en el 2020. Sí, ¿Qué hacemos eso? el ejercicio nos pide calcular un disipador de trifásico, creo. ¿Usted ha resuelto en algún video que nos ha mandado? A ver, dame un ratito. Este de acá debe ser. En la pregunta 1, si la temperatura es 40, determina el disipador. Porque en este otro de acá no hay temperatura. No hay calcular disipador. Entonces debe ser en este de acá. ¿Sí? ¿Es en ese? ¿O en cuál? No está compartiendo pantalla. Ah. Bueno, he revisado en el examen el segundo parcial del 1-2021 y no hay ninguna pregunta que sea de disipador. En la única que sí hay disipador es en esta de acá. Esa debe ser, ¿no? Esta. Sí, sí, sí. Yo te diría que fuera directamente con el alfa igual a 30, porque es el circuito que vamos a usar, digamos. A menos que justo sea para alfa. ¿Cómo te dijo que sea para alfa igual a 0 primero? En una clase nos dijo, ¿ustedes con qué ángulo calcularían el alfa? Y lo hemos dicho con el que nos den el ejercicio, digamos. Y nos dicen, no, siempre tienen que calcular para las condiciones más extremas. ¿Y eso cuándo es? Cuando entra toda la energía, ¿no? O sea, toda la onda completa, no solo un fragmento. Entonces nos había dicho, tienen que tomar siempre alfa cero. Y por eso estaba, sí. Pero Sí, es que en realidad cuando hacíamos los exámenes lo que nos pedía era como que del ejercicio anterior igual había uno de estos y lo calculaban para alfa igual a 30 porque es en realidad para el circuito que vas a usar, ¿no? Pero si les digo que es para alfa cero y siempre considerar las peores opciones, pues bueno, supongo que tendrían que usar alfa cero. No sé, yo hubiera usado alfa 30, la verdad nunca sabía eso, nunca dijo eso cuando yo estaba en potencia. ya. A ver, Entonces, hoy día es no sé si el Inge se enoje de que le muestren sus exámenes pasados, aunque no creo, pero pregúntale por si acaso, porque el Inge siempre te responde a todo lo que le preguntas y le dices si es que ya teníamos uno de estos o sea, para confirmar lo que dices, ¿no?
y le preguntas, ¿deberíamos utilizar el alfa igual a 0 o el alfa del ejercicio? Y te traes un ejercicio similar a este, digamos. Y solo le preguntas eso y te dirá alfa 0 o alfa 30. Según yo, debería de ser 30, porque es para ese ejercicio, utilizando incluso la misma corriente, ¿no? Pero, a ver, pues. Ya, entonces lo voy a consultar esta noche. Sí, A ver, sí, mejor. Es que cuando vemos los anteriores ejercicios, los del primer parcial igual, y nos daban un alfa diferente, o sea, todo el tiempo sería para alfa 0, ¿no? Siempre habría... O sea, todos los ejercicios se calcularían de la misma manera, supongo. ¿Por qué habrían alfas diferentes? Si es que... No lo sé, la verdad. Creo que sí, mejor preguntarle porque ahorita te mentiría, como para decirte eso. sí, o sea, eso de tomar alfa cero es solamente para calcular el disipador, porque, como le he dicho, las condiciones más extremas, digamos, para que pueda aguantar todos los alfas. Porque si, digamos, solo calculamos para alfa 30, si le metemos un alfa cero, pues... O sea, sería pues como que cortaría para todos con- los circuitos, para cualquier circuito que venga, el disipador. Más que todo para cualquier ángulo de disparo, me imagino. Claro, o sea, sí, para cualquier ángulo de disparo. Para este circuito y cualquier ángulo de disparo. Bueno, eso es nuevo, la verdad. Eso nunca lo dijo. Así que supongo que sí. Podría tener razón en eso. Pregúntale, pero de todas maneras, eso del en la noche, ahorita sí, te mentiría si te digo es así o es así. Nunca lo menciono, la verdad. Ya, bueno. Ah, una cosa más. Sí. Recuerda que nos ha mandado un ejercicio, bueno, un video en el que ha resuelto un examen pasado. Ya. Y había un transformador. Creo que se ha olvidado tomar en cuenta la relación de transformación. Hay que tomar en cuenta esa parte, Sí, ¿no? sí, hay que tomar en cuenta. Mucho. Tal vez sí se me haya ido. Más que todo lo hago para, como que para guiar la parte del, como que cuáles son los pasos, pero sí, esa parte yo creo que sí. ¿Cuál es? Este de acá. Examen segundo parcial. Este, ¿no? Sí. Hay que tomar muy en cuenta la relación de transformación. En realidad sería 460 dividido entre 2, ¿no? 230. ¿Eso te referías? Sí, Sí, deberían de tomarlo muy en cuenta. Es la relación de transformación, ese recién sería el voltaje de la fuente, ¿no? Tienes razón. ¿Hiciste ese ejercicio por si acaso? O sea, lo resolviste, digamos, por tu cuenta. sí, sí, Ya. A ver, dame un ratito. Tengo una en la que sí después me resolví eso. Dame un ratito, ahorita te digo más o menos cómo es. ¿Lo tienes ahorita a la mano? Lo que acabas de resolver. ¿O lo que resolviste por tu cuenta? no, estoy en la universidad ahorita y no estoy en mis cuadernos. Ah, ya. De todas maneras, te lo voy a volver a poner con las nuevas, o sea, con nuevas corrientes, digamos, y me dices si coincide, pues, o para que lo veas, digamos. Quizá tengas ¿Ya? algo conocido. Lo voy a volver a hacer con 230. Sí, tienes razón, deberían de tomarse en cuenta la relación de transformación. Ya. Una última duda, Auxi. Por ejemplo, si nos da un transformador o un rectificador de punto medio ¿Ya? y tiene un transformador al otro lado, tomamos la relación de transformación, ¿no? Sí, Y nos va a dar una tensión que va a ser entre los dos terminales. Y si es un rectificador de punto medio, tendremos que tomar la mitad de la tensión sí. que nos salga. Sí, en realidad debería ser la mitad de la tensión solo para el de arriba y para el de abajo. Más o menos cómo sería. Pero sí debería ser la mitad. Un ratito, ahorita te muestro ese. A ver, ¿dónde está? Creo que lo tengo por acá. Segundos. Ya.
Para un circuito como este, dices, ¿no? Sí, Aux. Sí, sería el del punto medio. O sea, de la relación de transformación que ya te salga, sería la mitad. Exactamente. O sea, desde este punto hasta este punto va a haber un voltaje y va a ser el que va a conducir durante este tiempo. Y de este punto a este otro punto va a haber otro voltaje que va a ser donde va a conducir el otro. Aunque... A ver, un ratito. Un rato, ahorita te voy a confirmar bien eso. Este conduce. Sí, es de la mitad. Entonces, sobre la relación de transformación que tengas de esto, tienes que hacer la relación de transformación y la mitad sería como el voltaje de fuente que haríamos. La mitad. Y esa es una de las condiciones para que este circuito igual funcione. La toma tiene que ser de la mitad exactamente. Para el inciso A de esta pregunta, ¿no? Sí, es la mitad. Y después todo se podría trabajar normal como lo que ya sabes del otro lado. Sí, una preguntita. En ese ejercicio creo que no da el valor de la tensión. ¿El Inge nos tiene que dar ese dato ¿En o cuál todo ejercicio? tenemos ¿En este de acá? Sí, sí, Este. sí. Sí, o sea, les va a dar el valor de la atención. Lo que pasa es que esta pregunta es más teórica, no es una pregunta práctica. Si te fijas, todo dice cuáles son las condiciones para que sean ambos circuitos, sean lo mismo. Con las condiciones indica ventajas y desventajas. ¿En qué caso elige una y la otra? O sea, no hay ningún ejercicio, por eso no necesitaban el voltaje, porque el ejercicio no pedía nada práctico. Todo era teórico. Entonces es por eso. Pero sí, les daría un voltaje acá y recién harían la relación de transformación. Pero es lo mismo. Relación de transformación lo divides entre dos y es lo mismo que lo que ya sabes hacer del otro lado. Yo. El mejor consejo que les puedo dar es, hasta ahora lo que he visto, siempre hay como que 2 o 3 ejercicios que el Inge da como los que ya hicimos, que es lo que solía dar antes en los exámenes puramente de esos ejercicios. Entonces empezar por ahí y de ahí intentar o hacer estas gráficas o tratar de responder las teóricas. No tengo idea de por qué él se habrá enojado tanto el Inge, pero espero que no meta ese tipo de preguntas en el examen. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Algo más? Lo mejor que les podría decir para las gráficas es que más o menos lo programen la graficadora, como lo que vieron, lo que hice, para que sí sepan cuál es la respuesta y traten de practicar cómo serían las salidas. Si se practica, yo creo que va a ser incluso sencillo hacer esas preguntas en el examen. Pero así nomás, no creo. Han visto que es lo más complicado. Así, no sé si podría subir todo lo que los ejercicios así, lo que he hecho en la clase, ¿no? Los apuntes para poder revisarlo a profundidad. Igual clase? las ecuaciones de laboratorio. Las ecuaciones las voy a subir ahora mismo porque no me... Así para no olvidarme. Y no se olviden de esta parte de acá, eso es lo que sí. De estas ecuaciones que voy a subir, esta de acá, que es del laboratorio 4, hay una que dice b al cuadrado, b al cuadrado. No es al cuadrado, solo es b sub r. Después el resto parece que están bien, casi todas. Esta es la única que no debería ser al cuadrado, solo debería ser b sub r. Entonces, cuidado con eso, solo eso. Después el resto están bien, al parecer. Ya, estas las subo. ¿Y de esta clase querías o de cuándo querías los apuntes? No, o sea, en general no he ido haciendo por cada clase, ¿no? Algunas resoluciones de ejercicio, tal vez para darnos cuenta. Ya.
Algo que, o sea, sí te la subo, pero no te olvides que como ya hemos visto ahorita hay alguna observación en alguno que otro ejercicio, entonces no significa que todo lo que esté apuntado acá esté específicamente bien. Sería más para la guía, digamos, de cómo saber cómo se hace un ejercicio, los pasos o el método, digamos. Pero los resultados, pregúntate un poquito antes de creerle realmente. Ya está bien, Auxi. No importa. Muchas gracias. Ya lo ves, Luis. Ah, sí, podría mandar la solución de ese ejercicio 2 por si acaso, solo para más o menos ubicarnos bien. ¿Cuál ejercicio 2? Del último que hemos estado hablando. De este... Sí, de del punto transformador. intermedio. Sí. No tiene nada práctico, solo es pura teoría. Es qué debe cumplir, qué debe decir o qué debe hacer. Solo son respuestas teóricas, digamos. Y es algo que dice el Inge en clases. Y lo dice bastante rápido, o sea, no lo dice como algo importante, creo. No sé si esta clase habrá dicho algo así. Pero no sé si vuelvo a meter esto, pero a ver, voy a tratar de buscar. Se los puedo como que poner las respuestas por si vuelve a preguntar este ejercicio, ¿no? Eso sí. Sí, por favor, Oxy, porque he dicho que iba a meter algunas preguntas teóricas de un capítulo, creo, algo así. Es que lo malo es que no podemos saber si es que va a ser este ejercicio en específico. Si ha hablado algo en clase y no es esto, pues complicado. Pero aparte de esto, creo que tampoco hay mucho más, ¿no? Más sería como que otro tipo de teoría. Y a ver, eso más lo voy a subir. ¿Qué es entonces? Así para no olvidarme. Esto de acá, esta pregunta 3, los apuntes y las ecuaciones, ¿no? Las tres cosas. Ya. Ok, lo mejor que les puedo decir, practicar las gráficas con la graficadora, tratar de hacerlo lo mejor que se pueda y como que practicar, si quisieran enfocarse en las gráficas de este tipo de ejercicios. Al menos para... Sí, una consulta más, disculpe. Sí. La vez que se resolvió el examen pasado, o la anterior clase creo que fue, Ajá. para la parte de cálculo térmico, en el ejercicio que es monofásico de onda completa Ya. continuo, nos dijo que gamma era 180, ¿verdad? Si es monofásica completa, sí, creo que sí. Ya, eso para el continuo. Y en el caso de que si fuera discontinuo, ¿cómo hallaríamos gamma? Ya. Si fuera discontinuo, a ver, te voy a presentar los abacos. Si fuera discontinuo, es así. Voy a ver en dónde estaba esa que me dices. Creo que es esta de acá. Continuo, discontinuo, continuo, discontinuo. Creo que no es esta. Esta tal vez. Esta, ¿no? En el caso que es continuo, hallamos las... Sí, es esta. Ya. En caso de que fuera discontinuo, aquí lo voy a poner. Creo que está en una de estas. Déjame ubicarme. Si te acuerdas, tomamos los ábacos que son de monofásico, como si fuera monofásico, tal cual. Y solo lo multiplicábamos por 2 para hallar la corriente nominal y la corriente RMS lo por raíz de 2. Hay ábacos también que son, que son para el gamma en ese tipo de circuitos. Ahorita te voy a mostrar cuál. Este es, ¿no? Este es un monofásico de onda completa. Entonces nosotros hemos hallado un circuito monofásico que equivalga a esta carga, BC, R y L. Entonces nos vamos a una similar. Va a ser esta de acá, digamos, BC, R y L. Entonces nosotros hallábamos de aquí, de los ábacos, va a haber otra de acá. Esta, por ejemplo. Nosotros lo que hallábamos era el I sub N y el I sub Rn. Si quisieras el gamma más, el ábaco que está justo encima es del gamma. Para ese circuito. Entonces así sería el gamma. Si es que fuera discontinuo. ¿Y igual habría que multiplicarlo por 2 o solamente sería ese valor? Solamente sería ese valor, directamente. Ah, ya. Lo que pasaría en realidad sería esto. Sí, solo es ese valor. La respuesta es esa. Solo es ese valor directamente. Lo que va a pasar es esto de acá. Ahorita te lo voy a poner para que veas por qué solo es ese valor. Primera onda va a conducir algo así. Segunda onda va a conducir algo así. Caramba. Pasar por ahí y por este lado. Entonces un tiristor conducirá desde acá hasta acá.
y el otro tiristor conducirá desde este punto, que será como el equivalente, hasta el siguiente punto, algo así. El chiste es que solo, como el cálculo térmico se hace solo para un tiristor, solo conduce una vez, o la primera onda o la segunda onda. Básicamente solo es ese mismo valor, no hay que multiplicar por 2 ni nada extra, directo ese valor. Está bien, Ausi. Para el caso de trifásicos, ¿cómo igual se le haría gamma? Gamma, si fuera continua, eso es importante, si fuera continua, hay dos tipos de circuitos en realidad. El primero, que es este de acá, el que hemos estado viendo bastante más. Ay, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde está ese? Este es el primer caso de circuito, pero no hay abacos para este, así que no creo que les pregunte. En caso de que sea el otro circuito, si la conducción es continua, lo máximo que va a conducir cada tiristor es 120 grados, no 180 como en el monofásico, solo 120 grados. Y lo que si fuera discontinua sería de la misma manera que lo que te acabo de decir. Sería hallar la mejor gráfica, y igual sería solamente el gamma que hallen directamente, esa sería la respuesta. ¿O no? A ver, un ratito. No, aquí tendrían que multiplicar por 2. Si fuera el... Ya, a ver, un rato. Es por esto que hay que multiplicar por 2. Si fuera continua, directo es 120. Es el máximo que va a conducir cada tiristor. En el otro era 180, en este 120. Ahora, no sé dónde están mis... En el trifásico media onda sería 120. En el de onda completa igual. Te voy a mostrar ahorita por qué. Dame un ratito, ahorita voy a encontrar eso. No sé dónde lo he guardado. A ver, un ratito, ahorita te muestro por qué 120. ¿Dónde lo había guardado? Ya, es por esto de acá. Si te fijas, en realidad cuando es conducción continua, lo que suele pasar, un caso de conducción continua, vamos a agarrar cualquiera, solo nos vamos a enfocar en el voltaje B sub A, que es este de acá, el plomito. Creo que no está mostrando esa parte. Eso es. Ahora sí. El voltaje plomo, solo es esa parte de ahí, la que conduce. El lugar donde puede conducir es desde este punto hasta este punto. Solo conduce cuando el voltaje es más grande al resto que hay en ese periodo. O sea, desde este punto hasta este punto, desde aquí hasta aquí, este va a ser el más grande. El resto van a ser más pequeños. Desde este punto hasta este punto va a ser el verde el que va a conducir. Entonces, más o menos de esa manera es la que va a conducir el voltaje. Y el voltaje B sub A va a conducir desde acá hasta acá, que es 60. Esto es 60 grados. Que va desde 60
hasta 120. O sea, desde aquí hasta aquí es 60 y desde este punto hasta... No, eso es lo que necesitas ver. Entonces, conduce 60 grados el voltaje V sub A. Lo mismo para el voltaje, para el resto de los voltajes. Desde aquí hasta aquí conduce otros 60 y otros 60. Ahora lo que pasa es que en este circuito un tiristor conduce dos veces, no solo una vez. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el primer tiristor va a conducir cuando acá haya V sub A positivo. Como es onda rectificada, va a haber el V sub A positivo y el V sub A negativo. Cuando haya V sub A, o sea, esta primera onda, sea la que entre, la ploma, este va a ser positivo, este va a ser negativo y la conducción va a ser de aquí, va a venir por toda la resistencia y va a volver por este tiristor de acá a la, como que a la fuente. ¿No ven? Sí. V sub A, positivo, negativo este punto, va a venir por acá y va a regresar por este punto. Ese va a ser V sub A. Pero ahora va a conducir en otra situación también, que va a ser, por ejemplo, esta de acá, que es V sub C. No, en realidad al revés. La rectificada de V sub C, que va a ser de aquí a aquí, va a conducir igual. Va a venir por acá y va a regresar por acá. El V sub C rectificado. O, dicho de otra manera, este es el V sub C, donde estamos, primera parte, este es el V sub B y el V sub C es este de acá. Su onda rectificada, el de verde, igual va a conducir por ese tiristor. Por eso es que un tiristor va a conducir dos veces para dos ondas diferentes. Y por eso es que es 120 grados. Entonces conduce dos veces. Ahora, eso quiere decir que si hayan para el caso discontinuo y hayan un gamma, por ejemplo, en realidad ese gamma lo tendrían que multiplicar por 2 para que realmente sea el gamma del tiristor. Entonces, si tienen un gamma, hayan un gamma con ese ábaco, a ese gamma que acaban de hallar con el ábaco lo multiplican por 2 para que sea lo que hallen en el cálculo de temperatura. Porque va a conducir dos veces. Eso sería para el caso discontinuo, y si fuera continuo yo creo que sería, en caso continuo sería 120 grados directamente. Esa sería la respuesta, que es más complicado. Ya, y para el caso discontinuo, el alfa que tenemos que usar es el al que se le ha sumado 60, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias, Aus. Ya. Por si acaso, solo por si acaso, pregúntale al Inge lo de esto que me acabas de volver a preguntar. Yo creo que te va a volver a decir lo mismo, pero dile nomás. O sea, si es que fuera así y tal, y para el cálculo térmico tenemos que duplicar el gamma, digamos, y así para que te confirme completamente. Yo creo que así te va a responder, pero sí, creo que eso es lo más correcto. Está bien, Aus. Por si acaso, pero... ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algo más que quisieran? Ya. Practiquen con eso de las gráficas, si es que van a intentar hacerlo. Yo creo que sí vale la pena, pero complicado, la verdad. Yo creo que con escribir las ecuaciones, hacer el circuito equivalente y poner una gráfica medio que mala, ya es más que suficiente para tener un buen porcentaje de la pregunta. Entonces, más que graficar algo realmente bien, sino poner las ecuaciones que equivalen a esa parte de la gráfica, y como para tener más puntos, digamos. Porque sí consideraba medios puntos y todo el inicio. Entonces eso sería todo, chicos. Lo más que puedo ayudarles, la verdad. Bien, ¿nadie más tiene ninguna otra pregunta? Ok. Entonces eso sería todo.
nos vemos directamente en la siguiente clase. Y pues suerte y hasta luego a todos. Gracias, Auxi. Gracias, Ausi. No se olviden de subir Auxi, gracias. No, verdad, verdad. Iba a olvidar. Chingado.